Me separé de mi familia después de que no pudieron asistir a mi graduación por culpa de mi hermana, la niña de oro. Pero luego se pusieron en contacto conmigo cuando mi padre se estaba muriendo y su último deseo fue apoyar a mi hermana desempleada. Hola, hace 10 días, mi familia se puso en contacto conmigo después de 10 años de no hablarme. Soy una mujer de 31 años y, a los 21 años, poco después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y alejarme de ellos. La razón fue la forma en que me trataban en comparación con mi hermana. Tengo una hermana gemela. Llamémosla Rebeca. Es 12 minutos mayor que yo y, por alguna razón, mi familia siempre la ha tratado mucho mejor que a mí. Es prácticamente la niña de oro de la familia y siempre ha sido así. No sé por qué, pero mi familia siempre la ha preferido a ella antes que a mí, a pesar de que he logrado más que ella. Siempre he sido la mejor estudiante, mejor en los deportes e incluso mejor en cosas en las que ella se considera experta, como el arte. Lo que sea. Yo soy mejor que ella en eso. La razón es que siempre intentaba superarla cuando era niña, con la esperanza de que tal vez eso haría que mis padres me quisieran más. En todo caso, solo les hice quererme menos porque, para ellos, probablemente parecía que estaba tratando de hacerlo a propósito para menospreciar a mi hermana. No fue así, honestamente. Solo quería que me dieran el mismo tipo de amor y afecto que vi que Rebeca recibía pero que nunca obtuvo. Siempre la apoyaron, la inscribieron en las clases a las que quería ir y le compraron lo que quería. Ella tuvo a mis padres a su lado toda su vida. Para mí, fue completamente diferente. Cada vez que pedía algo, me decían que no actuara como si fuera una persona con derecho y malcriada. Incluso cuando llegó el momento de ir a la universidad. Ella dijo que quería tomarse un año sabático, que se convirtió en 3 años. Nunca fue a la universidad, por lo que ni siquiera tiene un título. Yo, por otro lado, me aceptaron en una escuela de negocios de buena reputación porque tenía muy buenas calificaciones. Necesitaba dinero de mis padres para pagar la matrícula universitaria, pero me dijeron que tendría que pedir un préstamo estudiantil y pagarlo todo yo mismo en el futuro porque no creían que tuvieran que patrocinarme, incluso después de haber cumplido los 18 años. Pensé que eso era muy doloroso, pero necesitaba que me ayudaran con el préstamo, así que no dije nada. Había aceptado el hecho de que nunca me iban a querer tanto como querían a Rebeca, así que simplemente acepté mi destino. Realmente no me mantuve en contacto con ellos mientras estaba en la universidad y solo volvía a casa para las vacaciones de vez en cuando. Incluso entonces, no hablaba mucho con ellos porque, después de la escuela secundaria, me había distanciado bastante de mis padres emocionalmente para no seguir lastimándome una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme, los había invitado a asistir a la ceremonia, pero nunca recibí una respuesta de ellos. Intenté todo. Intenté llamarlos, les envié correos electrónicos e incluso pensé en visitarlos, pero para entonces ya había intentado llamarlos y enviarles mensajes, pero no habían respondido a nada de eso. Entonces, supuse que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que me enteré por un par de familiares que no podían asistir porque mi ceremonia de graduación era el mismo día que el primer día de mi hermana en la escuela de arte. Por supuesto, su primer día a los 21 años era mucho más importante que mi ceremonia de graduación, por lo que no podían dejarla estar sola ese día. Era una locura porque ni siquiera iba a ninguna institución de buena reputación. Estaba tomando clases de arte en la universidad comunitaria cercana, que estaba literalmente a solo media hora de nuestra casa. Creo que ese fue el día en que me di cuenta de que mi existencia no les importaba y que preferían que no los contactara nuevamente. El mensaje fue alto y claro. Siempre lo había sido, pero ese fue el día en que decidí que no necesitaba fingir que tenía una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una como esta. Así que dejé de hablar con mis padres, los bloqueé en todas partes y terminé con eso. Hice lo mismo con mi hermana porque Rebeca y yo tampoco compartimos una buena relación. Debido al amor y afecto que ella recibió de mis padres, siempre asumió que era mejor que yo, aunque yo tenía muchas pruebas para demostrar lo contrario. Yo era mejor que ella en todos los aspectos. Creo que ella lo sabía, por eso era tan insegura conmigo y siempre intentaba menospreciarme. Bueno, la broma es para ella porque ahora estoy en un lugar mucho mejor que ella en su vida.
Ella siempre fue bastante arrogante y presumida con todo, así que nunca nos llevamos bien. No me arrepiento de bloquearla y sacarlos a todos de mi vida. Después de eso, realmente no tuve ningún apoyo financiero, y también tuve que preocuparme por pagar mis deudas estudiantiles. Entonces, acepté la primera oportunidad de trabajo que se me presentó. Desde entonces, he estado trabajando para demostrar mi valía y que todo el mundo sepa que soy lo suficientemente buena por mi cuenta y que no necesito a mis padres para sobrevivir. Al principio, las cosas fueron difíciles, pero tenía muchos buenos amigos de la universidad y de la escuela en general, que siempre estaban ahí para mí y me respaldaban. Ahora, estoy en una muy buena posición financiera y mentalmente también. Durante los últimos 5 años, he estado trabajando en una empresa de productos veganos y, recientemente, he estado considerando comenzar mi propio negocio. Me ha gustado mucho todo el estilo de vida vegano y lo he estado estudiando en profundidad durante los últimos años, aunque yo no soy vegano. Creo que es un mercado enorme para explotar, así que he estado considerando comenzar algo propio durante los últimos meses. He hablado con un par de personas que estaban dispuestas a unirse a mi empresa. Entonces, el plan era comenzar a trabajar en mi modelo de negocio y planificar todo en los próximos meses. Luego, dejaría mi trabajo una vez que tuviera un par de inversores a bordo y comenzaría mi propio negocio. Pero la semana pasada recibí noticias de mi familia de que mi padre estaba en su lecho de muerte y tenía que ir a verlo. Han pasado 10 años desde que hablé con alguien de mi familia y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo. Cuando me enteré de que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años, no pensé en nada y dejé todo para volver a casa. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que estaba en muy malas condiciones y no había vuelta atrás. Entonces, probablemente en un último esfuerzo por arreglar las cosas conmigo, o tal vez solo para hablar sobre mi hermana, me invitaron a visitarlo una última vez. Cuando lo vi, casi me derrumbé en el hospital porque nunca había visto a mi padre así. Mi madre me abrazó y fue realmente doloroso, para ser honesta, por un tiempo había olvidado todo del pasado y solo estaba preocupada por mi padre y si iba a poder sobrevivir o no. Rebeca también estaba allí. Pero no hablé con ella porque no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo. Simplemente hizo una mueca y estuvo sentada en la esquina todo el tiempo que estuve allí. Mi madre me habló y le dijo que era mi padre, pero ella fue la única persona que fingió que yo ni siquiera estaba allí, y eso me pareció muy molesto. Así que, de todos modos, no hablé con ella. Realmente no me gusta, y no me interesa lo que esté haciendo. Entonces, pensé que estaba completamente bien que no habláramos, y a nadie más en la familia tampoco pareció importarle nuestro comportamiento porque sabían el tipo de relación que tenía con estas personas. Esto fue hace solo una semana, y 2 días después, falleció mi padre. Todos ya sabían que no iba a sobrevivir. Así que mi madre y mi hermana ya habían hecho los arreglos para el funeral, y no tomó demasiado tiempo terminar todo. Así que pude volver a casa, pero desafortunadamente me habían obligado a aceptar algo que realmente no quería hacer antes de que mi padre falleciera. El segundo día de mi visita, Rebeca se había ido a casa porque en un momento estaba muy agotada. Así que estábamos solo mis padres y yo en la habitación del hospital, y luego comenzaron a hablarme sobre mi trabajo. Pensé que era realmente inocente, y no le di mucha importancia porque mi padre estaba literalmente en su lecho de muerte. No pensé que pudieran estar tramando algo nefasto en ese momento, así que les dije que había estado trabajando en una empresa muy exitosa durante los últimos 2 años y que me estaba yendo bien. Me escucharon un rato y me felicitaron, pero luego comenzaron a contarme lo mal que le estaba yendo a Rebeca. Dijeron que había abandonado la universidad comunitaria en los primeros meses y nunca se molestó en volver. No tenía un título y sus calificaciones tampoco habían sido muy buenas cuando estaba en la escuela, por lo que no podía explicar exactamente la brecha. Ni siquiera fue a la universidad, así que no hizo nada hasta los 25 años, y entonces mis padres empezaron a presionarla para que consiguiera un trabajo. Finalmente lo consiguió, pero nunca pudo aguantar más de 3 o 4 meses. Volvía a casa al cabo de un par de meses y les decía a nuestros padres que había dejado el trabajo porque era demasiado y no le pagaban lo suficiente. Ni siquiera tenía sentido porque le pagaban exactamente la cantidad justa.
Trabajaba en empleos mal pagados porque no tenía un título y ni siquiera estaba dispuesta a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para trabajar duro y ascender en la escala social. Nada de eso tenía sentido y habían estado intentando explicarle con mucho esfuerzo que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real. Habían estado discutiendo mucho con Rebeca y tratando de hacerla independiente, pero a ella no parecía importarle en absoluto el futuro. Simplemente no se tomaba nada en serio y se lo tomaba todo muy a la ligera. Cada vez que mis padres intentaban hablar con ella sobre el tema, ella simplemente los ignoraba. Hace poco, dejó su último trabajo. Ve hace 6 meses y estaba sentada en casa sin nada que hacer. Me dijeron que estaban muy preocupados por ella y que querían que yo fuera quien la cuidara. Después de que mi padre se fuera, mi madre era demasiado mayor y también tendría que pensar en su propia jubilación, ya que estaba a solo un año de jubilarse. Simplemente no podía seguir trabajando constantemente para mantener a su hija, que ya debería poder mantenerse por sí sola. La verdad es que no tenía idea de cómo responder a nada de lo que decían porque mi padre estaba sufriendo y no quería ser yo quien le rompiera el corazón después de tanto tiempo. Habíamos pasado 10 años sin tener ningún contacto y en ese momento tenía emociones encontradas. Traté de decirles a mis padres que estaba planeando iniciar un negocio propio. Realmente no era el momento adecuado para que yo asumiera tal responsabilidad porque sabía que Rebeca era una carga y que ella no tenía ningún interés en ganar dinero por su cuenta. Ella se sentía totalmente cómoda viviendo del dinero de otras personas, y eso era lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes de esto, habían sido mis padres los que la cuidaban, sobre todo mi padre porque ganaba más dinero que mi madre. Pero ahora, mi padre me estaba pasando la posta y me decía que tenía que cuidar de mi hermana. Podía entender por qué quería que yo asumiera la responsabilidad, pero traté de decirles que no sería posible para mí en ese momento, ya que estaba planeando dejar mi trabajo y comenzar algo propio, por lo que todo mi dinero se destinaría a eso. Pero mi padre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en atención médica para él y sus gastos médicos, e incluso después de esto, quería que mi madre estuviera cómoda, y esa era su prioridad. Sabía que yo estaría allí para cuidar de Rebeca, por eso contaba conmigo, y en cierto modo me obligó y me manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Rebeca. Me hizo prometer que pondría en suspenso mis planes de negocio hasta que Rebeca estuviera al menos un poco más estable económicamente, y me hizo prometer que la cuidaría y la tendría de vuelta hasta entonces. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaría eso, pero aún así dije que sí porque no me sentía cómoda diciéndole que no a un hombre que estaba en su lecho de muerte, sin importar lo que me hubiera hecho en el pasado. Simplemente no me sentía cómoda con eso. Supongo que fue una estupidez de mi parte, pero no creo que nadie más en mi posición hubiera podido reaccionar de manera diferente. Si alguien hubiera sido capaz de enfrentarse a sus padres en esa posición, bueno, tengo que decir que tal vez sean muy fuertes, pero yo no soy así y simplemente terminé accediendo. No estaba feliz por eso, pero tenía que hacerlo porque, como parecía, mi padre iba a fallecer pronto, y no podía decirle que no a su último deseo. También me dijeron exactamente en qué consistía. Rebeca estaba en una relación con un chico de la escuela y estaba planeando visitarlo ya que estaba trabajando en otra ciudad pero en el mismo estado. Realmente no podía entender por qué no podían visitarse más a menudo porque no es como si Rebeca tuviera un trabajo, y al menos Jared tenía un trabajo y podía ir a visitarla. Pero estaban haciendo la cosa de larga distancia. Entonces, resulta que conozco a este chico con el que ella estaba saliendo, y sé el tipo de persona que es. Entonces, supe de inmediato que no era bueno para ella estar involucrada con él. Esa misma noche, mis padres me dijeron que Rebeca había estado hablando con este chico durante los últimos 2 años y que había sido principalmente en línea. Había regresado aquí para visitarnos por un par de semanas durante las vacaciones, y esa fue la única vez que se juntaron. Este hombre, llamémoslo Jared, digamos simplemente que no tiene los valores más fuertes. En lo que se refiere a las mujeres en la escuela, él era conocido por coquetear con todas las chicas con las que podía hablar, y sus amigas de la escuela secundaria lo habían descubierto varias veces por engaños. No seguí su rastro después de graduarnos, pero un par de amigos en común de la escuela secundaria me dijeron que ya se había divorciado una vez y también por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que no era un tipo en el que yo confiaría personalmente. Traté de explicarle esto a mis padres también,
Pero me dijeron que a Rebeca parecía gustarle mucho, y que los habían visto juntos durante sus visitas a casa y creían que estaban destinados a estar juntos porque se veían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento sobre esto porque estaban haciéndolo de la distancia, y eso solo significaba que habría todo tipo de caminos para que él me engañara sin preocuparse de que lo atraparan, ya que estaba en otra ciudad y Rebeca no tenía ni idea de esto. Mis padres me dijeron que querían que yo pagara sus boletos de avión para ir a verlo en las próximas semanas porque sabían que ella estaría embarazada. Estaba bastante débil después de que nuestro padre falleciera, y querían que ella tuviera a alguien, ya que mi madre estaría demasiado ocupada con los trámites legales después de la muerte de mi padre, y obviamente yo tendría que volver a mi trabajo. Entonces, ella necesitaría a alguien a su lado, y querían que fuera su novio. Hice lo mejor que pude para contarles sobre el tipo de hombre que era Jared y les advertí de las consecuencias de esto. Estaban convencidos de que Rebeca y Jared se iban a casar en el futuro y me seguían diciendo que tenía que encargarme de estas cosas después de que mi padre se fuera y que también tendría que asumir los gastos de la boda en el futuro. Estaban bastante convencidos de que Jared era el hombre perfecto para Rebeca, y realmente no pude hacerlos entrar en razón. Entonces, simplemente acepté también porque parecía bastante inútil tratar de convencerlos de que él no era el hombre adecuado. Después de que mi padre falleció, llevé a Rebeca a un lado en el funeral y le dije que sabía sobre Jared. Luego, traté de advertirle sobre las consecuencias. Yo conocía a Jared y su comportamiento de Casanova desde hacía mucho tiempo, y no me parecía bueno que ella estuviera involucrada con él. Pero, al igual que mis padres, ella también hizo caso omiso de mi advertencia y me dijo que él había cambiado y que ella lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y que sabía que él nunca la engañaría ni haría nada que la lastimara, así que no le preocupaban demasiado mis advertencias. Me agradeció que me preocupara por ella, pero luego me dijo que simplemente apreciaría la ayuda financiera y que no tenía que ser su padre ni tratar de tener algún tipo de vínculo emocional con ella. Simplemente no era necesario. Eso fue un poco cruel y doloroso, y ese día después de esa conversación, decidí que iba a hacer exactamente lo que ella decía. Mi padre solo me había dicho que la cuidara económicamente. No había dicho nada sobre el factor emocional. Entonces, en cierto modo, ella tenía razón con lo que dijo, y decidí que me mantendría emocionalmente distanciado de mi familia porque tenía mejores cosas que hacer y me concentraría en mi trabajo. Después del funeral, volví aquí y ya ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral, mi madre me dijo que reservara billetes de avión para que Rebeca fuera a ver a Jared, e hice lo que me pidió. No me molesté en ir a ver a nadie después de eso porque estaba ocupado con mi trabajo. Sin embargo, ayer, una visita inesperada apareció en mi puerta. En realidad era Rebeca, que había tomado el autobús desde la ciudad de Jared hasta la mía porque le daba vergüenza llamarme, pero tampoco quería volver a casa. Podía permitirse los billetes de autobús, así que así fue como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando apareció, estaba agotada y llorando. Cuando le abrí la puerta, estaba muy confundido sobre lo que estaba pasando, y en el momento en que abrí la puerta, ella comenzó a llorar de inmediato y me dijo que yo había tenido razón en todo. Ella me dijo que había estado planeando sorprender a Jared, así que cuando apareció en su casa, había sido bastante inesperado, y de hecho él había estado pasando tiempo con otra chica en su casa cuando ella apareció. Cuando vio eso, lo confrontó al respecto de inmediato y le preguntó quién era. Él le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Luego dijo que no eran exclusivos y que era libre de hacer lo que quisiera cuando no estuviera en casa con ella, por lo que no tenía derecho a preguntarle sobre su vida aquí. Eso obviamente la molestó porque en su cabeza, habían estado juntos durante 2 años, y ella estaba completamente comprometida con él y estaba pensando en casarse con él. Entonces, eso fue bastante doloroso, y terminaron teniendo una gran pelea en su pasillo. En un ataque de ira, aparentemente, decidió levantar su bolso de lona y golpearlo con él porque estaba muy enojada. Desafortunadamente, una de las cadenas del bolso lo atrapó en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Ella se asustó mucho y salió corriendo, llegó a la parada de autobús y tomó el primer autobús que encontró que la llevó hasta aquí. Ahora quiere mi ayuda. Me dijo que estaba lista para aprender a ser independiente y arreglar su vida,
y que necesitaba que yo fuera quien lo hiciera por ella porque yo había sido independiente durante mucho tiempo, casi 10 años. Entonces, pensó que no habría nadie mejor para enseñarle los trucos de mi línea de trabajo y darle un trabajo. Me dijo que sabía que estaba a punto de comenzar un negocio propio y esperaba que tal vez le diera la oportunidad de trabajar allí no como empleado sino como socio. Era mucho para procesar para mí, y antes de poder aceptar algo, decidí preguntarle si sabía si Jared había decidido presentar cargos en su contra o no. Porque si lo había hecho, yo no quería tener nada que ver con ella. Lo que había hecho estaba mal. No importaba lo que estuviera haciendo Jared. Ella no tenía derecho a ser físicamente violenta con él, y eso era motivo para presentar cargos. Cuando le pregunté al respecto, fue cuando salió a la luz la verdad y me dijo que en realidad no había logrado escapar. Él había presentado cargos contra ella y ella tuvo que pagar una multa enorme como compensación por lo que hizo, y por eso estaba allí. Le dije que no había manera. La iba a ayudar y le dije que volviera a casa porque no quería involucrarme en nada de esto. Se enojó mucho cuando dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi padre antes de que falleciera. Pero le dije que la promesa ya no importaba porque para mí era muy obvio que ella era una idiota y nunca haría lo correcto. Entonces, yo no iba a estar allí para limpiar su desastre. Solo quería empezar mi propio negocio y no quería que ella se uniera a mí porque era una carga total. Le dije que lo mínimo que podía hacer por ella era reservarle los billetes para que regresara a casa, pero que después de eso, ella estaría sola y yo volvería a no tener contacto con mi familia porque esto era demasiado. Había pasado solo una semana y ella ya había cometido un error colosal. Nada de esto habría sucedido si ella hubiera hecho caso a mi advertencia y se hubiera alejado de ese tipo, lo cual decidió no hacer incluso después de lo que le dije. Entonces, estaba realmente irritado por todo y le dije que iba a reservarle los billetes de avión para que pudiera ir al aeropuerto y esperar allí en su lugar porque no quería que me hiciera perder el tiempo ya que tenía mucho trabajo que ponerme al día. Ella no podía discutir conmigo porque yo ya estaba reservando los billetes, así que se dirigió al aeropuerto en un taxi unos minutos después. Pensé que eso sería el final, pero obviamente ahora mi madre está enojada por lo que hice. Ella cree que debería haber sido más amable con mi hermana y debería haberla aceptado como socia en el negocio ya que ella quería limpiar su vida y poner sus cosas en orden. Esta era mi oportunidad de ser útil, y la rechacé porque fui demasiado egoísta para hacerlo, o al menos eso es lo que cree mi madre. No creo que haya sido egoísta en absoluto. De hecho, creo que fue bastante útil porque le reservé los boletos de avión para que regresara a casa. Obviamente, ahora tiene que encontrar una manera de pagarle la multa a Jared, pero eso ya no es asunto mío, ya que ella fue quien eligió golpearlo y visitarlo a pesar de mi advertencia. Mi madre está realmente enojada conmigo y me llama y me envía mensajes constantemente para recordarme la promesa que le había hecho a mi padre y diciéndome que no la estoy cumpliendo como ella esperaba. Entonces, ¿soy yo el imbécil por negarme a limpiar el desastre que ha causado mi hermana a pesar de una promesa que le había hecho a mi padre en su lecho de muerte? Actualización 1. Hola, han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y la rechacé. Mi madre había estado tratando de comunicarse conmigo durante un tiempo, pero decidí bloquearla porque realmente me estaba poniendo de los nervios. No le debo a nadie ayudarlos. Sí, le había hecho una promesa a mi padre, pero honestamente, me habían manipulado y coaccionado para que hiciera esa promesa. No era algo que realmente quisiera hacer. Creo que lo había dejado suficientemente claro, e incluso la mayoría de los comentarios decían que fue realmente manipulador por parte de mis padres contactarme solo cuando mi padre estaba en su lecho de muerte. Incluso entonces, estaba bastante claro que solo querían que los visitara para tener alguna seguridad de que ayudaría a Rebeca más adelante. Como él se iba, todavía me manipuló para que hiciera algo por el niño dorado de la familia. Es realmente increíble. Ellos solo se preocuparon por ella y nunca por mí. No importa qué tipo de relación compartiéramos, él seguía siendo mi padre, y me dolió verlo morir, pero ya no sé cómo sentirme al respecto. Realmente no lo extraño porque nunca tuve una buena relación con ninguno de ellos, y durante los últimos 10 años, no he estado en contacto con ellos. Pero me siento un poco decepcionado y decepcionado. Fue mi error creer que las cosas podrían cambiar entre todos nosotros o que mi familia podría llegar a preocuparse por algo más que mi hermana.
Supongo que ahora eso nunca va a suceder de todos modos. Puedo preocuparme por muchas más cosas que no tienen nada que ver con mi hermana, y eso es lo que voy a hacer. Voy a concentrarme en comenzar mi propio negocio ahora, pase lo que pase. Nadie me va a detener. Ya perdí el foco una vez, y no fue bueno para mí. No voy a permitir que vuelva a suceder. Actualización 2. Hola, Rebeca se comunicó conmigo hoy. Creo que me había olvidado de bloquearla. Me envió un mensaje de texto diciendo que había logrado pagar la multa y que no necesitaba mi ayuda. Ella también me dijo que mi madre estaba muy decepcionada y que nunca quería volver a verme. Supongo que a mí me parece bien. Yo tampoco quería volver a verlos. Solo me querían por mi dinero, no por quién era yo como persona, y nunca se arrepentirían de cómo me trataron toda mi vida, y yo lo sabía. Entonces, después de leer ese mensaje, ni siquiera me molesté en responder y simplemente la bloqueé. Terminé con esto. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses y solo quería darles una pequeña actualización sobre cómo va mi negocio. El modelo de negocio está casi completo y, hasta ahora, todos los inversores con los que he hablado han expresado mucho interés en mi negocio. Creo que dejaré mi trabajo y presentaré mi renuncia en un par de días porque finalmente estoy listo para el siguiente capítulo. Una vez más, no tengo contacto con mi familia y las cosas nunca han estado mejor para mí. Honestamente, creo que no volver a tener contacto con ellos fue la mejor decisión que pude tomar, y este negocio, esta será mi nueva familia ahora.